Y vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, para que nosotros podamos pensar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y así darnos cuenta de cómo es este diseño de Dios para la iglesia, ¿sí? Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de ¿quién? Del Señor, el cual, ¿qué dice? Él ganó por su propia sangre. Queridos hermanos, vivimos en una época donde el concepto de iglesia ha sido profundamente distorsionado, ¿sí? Hoy escuchamos expresiones como mi iglesia, mi ministerio, mis ovejas, mis discípulos, la iglesia que yo levanté, y en algunas ocasiones esto no tiene una mala motivación, no tiene malas intenciones, pero sin embargo, desde el principio bíblico nos podemos parar y pensar que hay un error en nuestro concepto y que si lo afirmamos y si lo vamos instalando en nuestras vidas, llega el momento en donde creemos que somos los dueños de la iglesia. Por eso es que detrás de esas afirmaciones puede esconderse una manera de pensar que las Escrituras rechazan, ¿sí? Cuando pensamos que es el ministerio, mi grupo de estudio, mis discípulos, como yo lo traje es mi discípulo y yo tengo que discipularlo. Cuando empezamos a vivir de esta manera, estamos equivocándonos en la forma que estamos pensando en la iglesia. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es sencilla, pero también es profunda, ¿no? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién le pertenece la iglesia? Bueno, la respuesta la podemos dar a viva voz, ¿no? La respuesta es que es de Dios. Y esto no depende de nuestras opiniones, no depende de nuestras tradiciones, no depende de lo que nosotros sentimos, es una verdad bíblica. Y vos lo sabés, y yo lo sé, y todos lo sabemos, como congregación lo vivimos y lo entendemos de esta manera. Ahora bien, lo que queremos en esta noche es que pensemos cómo nosotros tratamos a la iglesia de Dios. En el discurso que encontramos de Pablo, ¿sí? Allí a los ancianos, le va a advertir de un montón de cuestiones, ¿no? Fíjense, los falsos maestros vienen como lobos rapaces, tengan cuidado, pero sobre todo sepan algo, queridos hermanos, es que la iglesia le pertenece a Dios. Pablo sabe y es consciente de que después de esta charla que va a tener con estos ancianos, su vida se iba a terminar, que iba a tener fin su vida. Así que le va a dejar consejos muy importantes. Imaginémonos en esta situación donde son tus últimas palabras, tu último consejo a la persona que no la vas a volver a ver, tenés que decir algo sumamente importante. Bueno, esto es lo que hace Pablo, se sienta con los ancianos, ¿sí? Porque no le podía mandar un WhatsApp después o un mail para seguir diciéndole cosas, era ese momento donde tenía que charlar con ellos y decirles, cuidado hermanos con los lobos rapaces, pero ustedes tengan cuidado también, porque esta iglesia Dios los ha puesto como obispo para que la cuiden, para que la protejan, pero que Cristo la ganó con su sangre. Y en medio de esta exhortación pronuncia una frase que destruye todo el orgullo que pueda haber en nosotros, ¿no? Apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. En una sola oración encontramos tres verdades que transforman nuestra manera de entender el ministerio que podemos llevar adelante. En primer lugar, la iglesia tiene un dueño, y es Dios. La iglesia tuvo un precio infinito que fue pagado. Y los líderes solo somos administradores de aquello que pertenece a otro. Y eso es fundamental para que nosotros podamos comprender nuestro rol y nuestro trabajo dentro de la congregación. Dicho esto, en primer lugar, lo que quiero hablarte es que Dios es el creador de la iglesia. Antes de hablar de la iglesia como una institución o una institución visible, debemos comprender que la iglesia nació en el corazón de Dios. Mucho antes de que existiera el universo, mucho antes de la creación, Dios ya había pensado en la iglesia del día de hoy.
Muchas personas piensan que la iglesia comenzó en Pentecostés, sin embargo, Pentecostés fue el nacimiento histórico de la iglesia, no el origen del plan de Dios, que fue desde antes de la fundación de este mundo. Allí empezó el nacimiento histórico en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, pero sin embargo el origen fue el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que antes de que el mundo fuese fundado, Dios ya nos había pensado como iglesia para poder vivir en este tiempo. O sea que somos el diseño de Dios antes de todo lo creado. Y estas palabras tienen total profundidad antes de la fundación del mundo, ¿no? Habla de una planificación, de un pensamiento de Dios pensar, planificar, idear y después ejecutar su plan. Antes que existiera el tiempo, antes de que hubieran estrellas, antes de que aparecieran los mares y las montañas, Dios ya había determinado un pueblo para sí mismo. Y esa era la iglesia. La iglesia no es una reacción al pecado del hombre, queridos hermanos. No es un plan de emergencia de parte de Dios. No es el plan B porque Israel rechazó al Mesías. La iglesia forma parte del decreto eterno de nuestro Dios. Y nosotros debemos saber esto, porque Él la pensó, Él la diseñó, Él la formó. Nació en el corazón de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, nos dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. ¿Cuál es el plan de la iglesia? ¿Cuál es el plan? Bueno, que la iglesia se manifieste en los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo nos está diciendo a los Efesios, y nos dice a nosotros, que la iglesia manifiesta la multiforme sabiduría de Dios conforme a ese propósito eterno que Dios pensó en Cristo Jesús, y lo realizó en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, qué extraordinaria verdad. La iglesia no nació en la mente de un apóstol. No fue idea de Constantino allí en el año 320 y algo, 24, de crear la iglesia. No fue creada por una denominación, no nacieron primero los bautistas, después los hermanos libres, no hubo una denominación que creó la iglesia. Fue concebida en la eternidad por el Dios soberano. Y eso a nosotros nos tiene que traer paz. Y eso a nosotros nos tiene que traer reverencia delante de Dios. Esto cambia completamente nuestras perspectivas, porque Dios la diseñó desde la eternidad. Entonces ningún hombre puede atribuirse el derecho a modificar su naturaleza, su mensaje o su propósito. Te lo digo otra vez. Ningún hombre puede atribuirse el derecho de modificar su naturaleza, su mensaje o su propósito. No, pero en la iglesia tenemos que hacerlo así, más atractiva para que venga la gente, para que puedan acercarse. Hoy hablábamos esto en la escuela bíblica, ¿no? Para que puedan venir y estén, así viene más gente. No, eso es cambiar la naturaleza de la iglesia, cambiar el propósito de la iglesia, modificar el mensaje que fue diseñado para la iglesia. Ahora nosotros sabemos que la iglesia existe para la gloria de Dios, porque Dios la quiso, Dios la planeó y Dios la llamó a la existencia. Dios la quiso, Dios la planeó y Dios la llamó a la existencia. Y la iglesia está creada para su gloria, solamente para su gloria. Y Dios es el creador. Y nosotros tenemos que ver a este Dios y ver la iglesia y tener reverencia delante de Dios con lo que podemos llegar a hacer con la iglesia. En segundo lugar, quiero mencionarte que Cristo compró la iglesia con su sangre. El apóstol añade una verdad aún más profunda después de decirle a los ancianos, el cual él ganó por su propia sangre.
Le dice ahí en Hechos 20:28. En este momento encontramos el fundamento del derecho de propiedad de Cristo sobre la iglesia. Él tiene derecho de propiedad sobre la iglesia. En el texto griego el verbo utilizado significa adquirir para uno mismo, comprar algo que pasa a ser legítimamente hacer posesión del comprador. Cristo no tomó una iglesia que ya existía. Cristo la adquirió. ¿Y cuál fue el precio? No fue oro, no fue plata, no fueron riquezas, fue su propia sangre, la que Él derramó para adquirir esta iglesia, para formar esta iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Nos habla a cada uno de nosotros que debemos comprender que hemos sido rescatados por Dios, por medio de Cristo, para formar parte de la iglesia, no con algo que se corrompe. Dice, sabiendo que fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No fuimos comprados con algo corruptible, con algo que después puede venir otro y ponerlo y comprarnos. No, fue comprada con la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo no nos referimos únicamente al sufrimiento de Cristo, al sufrimiento físico de Cristo. La sangre representa una entrega de total sacrificio del Hijo de Dios bajo la ira del Padre para redimir un pueblo. La sangre de Cristo representa eso, toda la entrega sacrificial del Hijo frente a la ira del Padre para redimir un pueblo. Qué precioso es saber esto, que Cristo nos compró a ese precio. Ahora bien, nosotros entendemos la doctrina de la redención, comprendemos cómo Dios nos redimió. La palabra redimir en el Nuevo Testamento viene del vocablo no comercial, era comprar algo, comprar en el mercado, comprar para sacar definitivamente del mercado, comprar como un precio de rescate, y estas palabras eran usadas para comprar o para hablar hacer referencia a un esclavo que era comprado para ser libre. Y esa es exactamente la imagen que la Biblia utiliza para con cada uno de nosotros. Nosotros éramos esclavos, lo digo en tiempo pasado, y espero que esta sea tu condición. Éramos esclavos. No éramos simplemente personas confundidas, no estábamos simplemente enfermos espirituales. Éramos esclavos del pecado. Y Jesús mismo declaró que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, en Juan 8:34. Nosotros estábamos en esclavitud del pecado, por eso Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz para redimir a su pueblo y adquirirlo para formar la iglesia. Así que fuiste comprado, querido hermano, querida hermana, por el precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo añade en Romanos 6, éramos esclavos del pecado, le dice a los romanos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, porque aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando fuimos vencidos por el pecado, éramos esclavos del pecado. Es por eso que la humanidad no necesitaba simplemente un maestro, necesitaba un redentor que viniera a salvarlo, a redimirlo, a comprarlo a precio de sangre. Nosotros necesitábamos esto. Nuestro destino eterno necesitaba ser rescatado por Cristo Jesús. Ahora bien, entonces debemos preguntarnos, ¿qué significa que Cristo compró la iglesia? Bueno, significa que Él posee todos los derechos sobre la iglesia. Pensemos en esto, cuando alguien compra una casa legítimamente, esa propiedad deja de pertenecer al vendedor y pasa a ser propiedad del comprador. El antiguo dueño ya no tiene más derecho, no puede reclamar nada. Bueno, eso mismo ocurre con nosotros. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Éramos esclavos del reino de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino del Hijo de Dios. En Colosenses 1, Pablo le dice a los colosenses, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, escuchen esto, y trasladado al reino de su amado Hijo.
nosotros cambiamos completamente de dueño. Y eso es una gran bendición, porque fuimos comprados para ser parte de la iglesia. Y es por esa razón, porque Dios la creó, porque Dios la diseñó, porque Dios es el dueño, porque Cristo pagó el precio, es que nosotros debemos considerar a la iglesia, amar a la iglesia y tener total reverencia a la iglesia, porque es algo precioso para Dios. Escuchen lo que decía Juan Calvino sobre esto. Nada puede movernos con mayor fuerza a cuidar de la iglesia que considerar el precio del cual Cristo la redimió. Si la sangre del Hijo de Dios fue el precio de nuestra salvación, cuán monstruosa ingratitud sería tratar con negligencia, escuchen, sería tratar con negligencia a aquellos que Él estimó tan precioso. Ay de nosotros si tratamos con negligencia a aquellos que Dios estimó con un alto precio. Por eso es el cuidado que debemos tener. Por eso pensar muy bien lo que vamos a hacer. Por eso amar a la iglesia, tener en cuenta de quién es la iglesia. Para nosotros movernos en la voluntad de nuestro Dios. Spurgeon decía, la iglesia no pertenece al ministro, al líder, si querés pongámosle, al pastor, a quien sea. El ministro pertenece a la iglesia y ambos pertenecen a Cristo. Nadie es dueño de la iglesia, nadie pagó el precio de la iglesia, ningún ser humano, sino solo Dios es el dueño y Cristo pagó el precio por la iglesia. Y eso nos tiene que poner a nosotros y depositar a nosotros frente a la iglesia de Dios y tener en cuenta esto. La iglesia tiene un valor incalculable porque costó la vida del Hijo Eterno de Dios. Por eso resulta tan grave cuando alguien utiliza la iglesia para conseguir prestigios, poder, ganancias personales. Pensemos cómo un hombre puede apropiarse de aquello que fue comprado por Cristo. ¿Quién se atrevería a apropiarse de aquello que fue comprado por Cristo? Por eso tengamos en cuenta, hermanos, que nosotros solamente estamos en esta iglesia, en esta congregación, sirviendo a otros, acompañando a otros, ayudando a otros, pero no somos el dueño de esta iglesia. No somos el dueño de la iglesia. Cada creyente le pertenece al Señor. Cada oveja fue adquirida a precio infinito en la cruz. Ninguno de nosotros puede decir, estas ovejas son mías, porque son del buen pastor. Muchas veces podemos correr el riesgo de pensar, como te decía al principio, y decir, bueno, este es mi discípulo, este lo voy a discipular yo, este es mi ministerio, nadie puede meterse. Ahora contaba Eduardo, ¿no? De la reunión de hombres. Sí, la reunión de hombres es nuestra, nadie puede venir a decir nada. Vamos a poner un líder que maneje, que sea la cabeza ahí. Porque es parte de la iglesia. Nadie tiene que hacerse o adueñarse de lo que es de Cristo. Porque ninguno de nosotros pudo pagar el precio y va a poder pagar ese precio. En tercer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo declara a los colosenses en el capítulo 1, versículo 18, y le dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, bien, la cabeza representa autoridad, dirección y gobierno. La iglesia no es una democracia donde la mayoría decide lo que es verdad. Tampoco es una monarquía donde el líder no gobierna según su voluntad. Es una teocracia donde Cristo gobierna mediante su palabra. Te lo vuelvo a repetir para que nos quede bien en claro y lo podamos refrescar. Es una teocracia donde Cristo gobierna mediante su palabra. Por eso una iglesia saludable siempre pregunta, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? No pregunta, ¿qué está de moda? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué anda dando vuelta en las redes para hacer y atraer más gente? ¿Qué es lo que la gente está diciendo para que nosotros lo cristianizamos y lo ponemos acá para conseguir más gente? ¿Qué es lo que atrae a las personas? Vamos a ver y pongámoslo para que esto pueda atraer a las masas y traerlos a este lugar pensando que hacemos bien, ¿no? O a ver qué piensa la cultura. Hoy mencionaban un poco esto, ¿no? Bueno, a ver qué dice el feminismo, qué dice el machismo, a ver
esta rivalidad entre hombre y mujer que se ha dado, ¿no? Y que ha entrado también en la iglesia. Bueno, eso es una mentira y viene solamente de un solo lugar que se llama infierno. La autoridad suprema le pertenece únicamente a Cristo sobre la iglesia. Nosotros no podemos modificar nada de lo que es la iglesia. Nada. Porque le pertenece a Cristo y Él es la autoridad. Déjame leerte algo que escribí. Cuando el liderazgo comienza a sustituir la autoridad bíblica por preferencias personales, deja de actuar como un administrador y empieza a comportarse como propietario. Cuando sustituye la autoridad bíblica por preferencias personales, deja de actuar como administrador y empieza a comportarse como propietario. Y ahí es donde empieza a ver el error, ahí es donde empieza a haber falencias, ahí es donde empieza a haber poco sustento bíblico, ahí es donde vemos por qué se van tantos. Si estamos acá trayéndolo, tenemos la mejor dinámica, las mejores cosas, ¿por qué se van? Porque no hay un sustento bíblico para sostenerse. Porque hay una roca fuerte para que él pueda pisar y afirmarse. Porque nosotros somos administradores de la iglesia. Nosotros administramos, compartimos la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. En cuarto lugar, solo somos administradores, no dueños. Le puse como título a este punto. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, que los líderes son solamente administradores y no dueños de la tarea en la cual Dios los puso en ese lugar. Querido hermano, los que estamos frente a una clase, los que estamos frente a un ministerio, los que estamos acá en la plataforma, los que estamos llevando adelante el ministerio, recordemos siempre que solamente somos administradores. No somos el dueño del ministerio, de la clase de escuela bíblica, no somos el dueño de la predicación, solo somos administradores. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra administrador era para describir a un mayordomo encargado de dirigir la casa ajena, algo que no le pertenecía. Él organizaba, él distribuía, él administraba, pero nada era suyo. Todo le pertenecía a un dueño. Así ocurre con nosotros, hermanos. El liderazgo se administra dentro de una iglesia, pero la iglesia le pertenece a Cristo. Administra recursos que le pertenecen a Cristo. Predica un evangelio, escuchen esto, predica un evangelio que pertenece a Cristo. No me pertenece a mí. Cuida ovejas que pertenecen a Cristo. El administrador fiel jamás cambia las instrucciones del dueño. El administrador fiel no cambia las instrucciones del dueño. Cuando el dueño viene y dice, cuídame esto, administrame, no va a cambiar nada, va a hacer lo que el dueño le dice. Nosotros, queridos hermanos, estamos siendo administradores y lo que el Padre ha dicho por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, es lo que debemos hacer. No hay nada que podamos cambiar. No podemos inventar nada nuevo. No hay nada nuevo que inventar. Hoy hablando de esto, ¿no? Pensaba en los inventos de doctrina también que andan dando vuelta, y escuchaba hoy una hermana dando testimonio diciendo, yo vine a este lugar porque mi hija me trajo, me hizo entrar un día, yo no quería, me hizo entrar, entré, escuché el mensaje y Dios me transformó. Hoy decíamos en la clase, no necesitamos show, no necesitamos chistes, no necesitamos hacer semejante actividad. Entró y la predicación de la palabra transformó su corazón. Es lo único que necesitaba la gente. Es lo único que necesita. No debemos adaptar el evangelio para agradar al mundo. No debemos utilizar el púlpito para promover nuestra propia gloria. Nuestra tarea consiste en ser fiel a la voluntad del Señor. Ser fieles a la voluntad del Señor. Esa es nuestra tarea, queridos hermanos. Y la voluntad del Señor es, vayan, prediquen, pero prediquen este mensaje. No le añadan nada, no le agregan nada. Predíquenlo así como está. Porque ese es el diseño que tengo para la iglesia.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Pedro también habla acerca de esto y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, del rebaño. No tomes señorío sobre el rebaño, sino ponete como ejemplo, adelante, caminá, que la gente te vea, que nos vea a nosotros, y que cuando nos vea, cuando nos pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Esa es una advertencia necesaria para este tiempo, ¿no? El liderazgo bíblico no consiste en dominar, sino en servir. No es en hacer lo que yo quiero, sino en servir al otro. No consiste en controlar conciencias, consiste en conducir al pueblo hacia Cristo. Esa es la tarea que tenemos. Y por último, todo administrador dará cuentas delante del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, afirma que los pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta delante del Señor. Un día cada uno de nosotros compadeceremos delante del Señor y rendiremos cuenta de la tarea que hemos realizado. Eso tiene que motivarnos a servir al Señor, tomar conciencia de nuestro servicio al Señor, pero también tener temor delante del Señor, en cómo estamos sirviendo. Acá Hebreos, el autor de Hebreos nos dice, va a ser evaluado el tamaño de la congregación que tenés, el tamaño del ministerio que tenés. No dice, va a ser evaluado la cantidad de seguidores que tenés. No dice que va a ser evaluado la fama ministerial que tenemos. Seremos evaluados por nuestra fidelidad delante del Señor. Es por eso que cuando Jesús enseñó sobre la parábola de los talentos, el dueño regresó y pidió cuentas. No preguntó cuántos admiraban a los servidores o a los administradores. No dijo, a ver, ¿cuántos te admiran por haber quedado como administrador? ¿Cuántos te siguen? No, le preguntó qué habían hecho con aquellos que él les había confiado. Ahora, cuando estemos delante del Señor y nos pregunte, ¿qué le diremos? Que aquello que nos confió, ¿qué hicimos con lo que Dios nos confió? Cada sermón que prediquemos, cada decisión que tomemos, cada consejo que demos estando en el ministerio, cada actitud de disciplina que tengamos, cada recurso económico, todo será examinado por Cristo. Por eso nosotros tenemos esta solemne responsabilidad delante de Dios, de ser buenos administradores de su iglesia. Ahora bien, para ir terminando a modo de conclusión, nunca olvidemos que la iglesia no nos pertenece. Prediquemos toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Amemos al rebaño del Señor, pero no lo pongamos como dominadores. Sirvamos con humildad. Recordemos siempre que somos mayordomos. Y sobre todas las cosas, nunca busquemos posiciones de poder, porque la verdadera autoridad espiritual nace de la obediencia a Cristo. Allí, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, cuando David había reunido todos los materiales para la construcción del templo, él hizo una oración extraordinaria. Él dijo algo sublime que nosotros debemos recordar. Esto fue lo que dijo David, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. David entendió una verdad que jamás nosotros debemos olvidar. Nadie puede darle algo a Dios como si fuera suyo, porque todo le pertenece. Nosotros decimos, ponemos un poco en la ofrenda, bueno, es todo del Señor. Hay algo que vamos a dar para los gastos de la iglesia. Pero todo le pertenece a Dios. Todo viene de Él. La iglesia le pertenece a Dios, porque nosotros no la fundamos, no la compramos nosotros a la iglesia, nosotros no la sostenemos, no la preservamos nosotros a la iglesia.
porque Cristo la diseñó desde la eternidad, Cristo la compró con su sangre, Cristo la edifica por medio de su Espíritu, y Cristo un día la presentará gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso, hermanos, abandonemos toda actitud de posesión, de orgullo o de protagonismo, que cada uno de nosotros, hermanos, cada miembro, viva con la convicción de que somos simplemente mayordomos del Rey. Somos simplemente mayordomos del Rey. Y que cuando llegue el día y estemos delante del tribunal de Cristo, que podamos escuchar estas palabras que se le dijeron a estos mayordomos. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra ahora en el gozo de tu Señor. Porque no te hiciste el dueño, porque no cambiaste las reglas, porque no te apropiaste, porque no cambiaste la naturaleza de la iglesia, no cambiaste el propósito, no cambiaste el mensaje, hiciste lo que tenías que hacer. Y que el Señor nos conceda la gracia de poder administrar con fidelidad aquello que nos ha puesto en nuestras manos y que le pertenece. Porque la iglesia tiene un solo dueño, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien la ganó por su propia sangre y que la gobierna para la gloria de Dios. Y nosotros, queridos hermanos, frente a la iglesia debemos saber que solamente vamos a administrarlo. Que evaluemos nuestro corazón y pensemos si hay algo en nuestras vidas que nos está haciendo pensar que somos dueños o de algún discípulo, o del ministerio, o de la actividad donde estamos. Nada nos pertenece. Es la iglesia de Cristo. Él la formó, Él la pensó, Él la creó, Él la compró. Nosotros somos administradores. Tengamos cuidado de lo que hacemos con la iglesia. Tengamos cuidado de lo que hacemos con aquellos que estamos guiando. Tengamos mucho cuidado, porque es la iglesia de Cristo. Un día estaremos delante de Él, rendiremos cuenta, el Señor nos pedirá cuenta de lo que hicimos, con todo lo que nos dio para administrar. Cerramos nuestros ojos y oramos.